Hola, buenas. Bueno, hoy tengo algo para compartirle. Le quería hablar eh, de lo que es la pirámide, ¿no? ¿Qué simboliza estas hermosas pirámides que ustedes ven así? Y su historia, un poco de su historia, ¿no? Yo tengo dos. Eh, y bueno, les quería hablar un poquito de eso, ¿no? Bueno, una pirámide es un receptor de energías que rodean nuestra pirámide. Crea un campo armónico en 3D y todo lo que se va moviendo se mueve en armonía. Mill Keller estuvo trabajando 17 años de experimento y Bill también trabajó con los seres humanos. Fueron personas que fueron comprobando que con la pirámide se reservaban mejor los alimentos, no solamente los alimentos, sino que en la historia de Egipto, las personas que morían, faraones, que morían dentro de esas pirámides, estas eran sus tumbas, eran como tumbas, ¿no? Porque se preservaba el cuerpo del ser humano dentro de estas hermosas pirámides. No solamente eso fue lo que se fue descubriendo, sino que también comprobaron que creaban ondas cerebrales y que las personas que usaban esas pirámides como sombreros, por ejemplo, uno de los que descubrió esto fue Carl Senedic, el doctor sueco, que fue descubriendo todo lo que hacían estas pirámides. Y esto también fue estudiado en la escuela de Asser Centrum Hannover. El teta es el estado mental, que van de 3 a 4 sergios y es un estado de meditación del consciente y del subinconsciente. Es un poder piramidal muy fuerte. Yo creo que son pocas las personas que logran a meditar y a llegar a ese estado, ¿no? Donde se desprende nuestro cuerpo de lo terrenal, solamente queda nuestro alma. En el año 1930 alguien descubrió que un gato no moría, ¿no es cierto?, dentro de la pirámide. Había un gato que había sufrido algún incidente, pero dentro de la pirámide todavía seguía el cuerpo intacto del animal, ¿no es cierto? Y la punta de la pirámide transforma también la energía negativa en energía positiva. Eh, en aquellos tiempos se corroboró que el cobre era el mejor elemento para la estructura de la pirámide. O sea, las estructuras de estas pirámides eran como de cobre o de cartón o de madera. Decían que era lo mejor. Bueno, después podemos hablar un poco de la Biblia y las pirámides, ¿no? Los primeros pobladores de Egipto inmigraron el río Éufrates, donde se intentó construir la Torre de Babel. Está en Génesis 11, versículo 1-9. Comenzaron a hacer pequeñas pirámides de barro y paja, donde se enterraron los faraones. Yo le estoy contando un poquito más o menos de la historia. A medida que pasaba el tiempo, construían gigantes pirámides de piedra y como la pirámide, por ejemplo, una que conozcan, la pirámide de Giza, que en ese periodo, entre 1600 y 1445 a.C., los israelitas construyeron su residencia ahí mismo. En Primero de Reyes 6.1, el faraón los esclavizó a época de José. En Éxodo 1.8, la Biblia dice que los israelitas se vieron obligados a que sean de barro. En Éxodo 5, versículo 10-14. De aquí en adelante no daré paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. En Éxodo 5, versículo 7. Flavio Josefo, judío, apoya esta historia y dice que la cantidad del rango y tipo de artículos de uso diario
que se dejaron en las casas pueden sugerir que la partida fue repentina y no predeterminada. En el libro Hey Pyramid Builders of Ancient en Egipto, en la página del libro, en la página 199. Eso que yo les acabo de nombrar en inglés es un libro. Lo vuelvo a nombrar. He Pyramid Builders of Ancient Egypt, página 199. Después se los voy a escribir en un tutorial para que el que sabe leer inglés les salga mejor, porque yo en el inglés soy un desastre. El ejército que fue destruido en el Mar Rojo en Éxodo 14:6, en el Antiguo Testamento nos habla un poco más en Génesis 11:4, Ezequiel 30:10, Éxodo 14:2 y Jeremías 46:14, que nos habla un poco de la torre y los monumentos. También tenemos Jeremías 44:1, Números 33:7 y Éxodo 14:2. Lo que podemos confirmar de todo esto es que los hijos de los israelitas trabajaron en las pirámides. Y eso quedó en la historia, ¿no? Esos secretos quedaron dentro de esas paredes suscriptos. Y esta carta que yo tengo egiptas, que ustedes se van a preguntar porque yo a veces las suelo utilizar y las utilizo mucho, tienen algo que traen que nos hablan en arameo, ¿no es cierto? Y tienen unos pequeños símbolos aquí que esto estaba tallado en las paredes de esas pirámides. Y todo tiene un significado. Por eso, no solamente la carta se puede representar o decir, va a decir lo que está sucediendo, sino que nos están diciendo las cartas lo que estaba escrito en esas planchas, en esas paredes de barro, ¿no es cierto? En esas paredes de paja, como le decían en aquellos tiempos. Eran las tumbas de esos faraones que murieron, y eso es lo que nos cuenta la historia. Por eso es tan significativa la pirámide, ¿sí? Porque se comprobó que con estas pirámides los cuerpos se conservaban mejor, ¿no es cierto? Y el alma, la energía, todo para todo era bueno. Se comprobaba también que los alimentos se preservaban más frescos, que el cuerpo del ser humano estaba intacto, ¿no? Perduraba más. Y era increíble el poder que tenía la pirámide, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo lo que yo tengo para compartirles hoy. Al que le haya interesado, espero que le haya agradado y que le haya llegado esta historia. Y bueno, los versículos para poder adoctrinarse y leer un poquito más acerca de la Biblia. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.